Hola amigos, hablamos hoy del cultivo del melón. El melón, el origen del melón, no está todavía suficientemente aclarado. Según algunos autores, sería originario de la India. Las variedades en España más cultivadas suelen ser el amarillo canario, el roché, el tendral, que es un poco más tardío, y piel de sapo, que es la variedad más extendida en nuestro país. De las variedades Cantaloupe y Galia, lo que llamamos el melón francés, podéis mirarlas en este vídeo, donde están ampliamente descritas. Clima. Prefiere los climas cálidos y más bien secos, con abundancia de sol. Abonado. No suele ser muy exigente, pero aún así yo prefiero darle una buena fertilización a base de estiércol muy hecho, humus de lombriz y purín de consuelda. Los microelementos se los proporcionaremos con purín de ortigas y tierra de diatomeas. Suelo. Le gustan los suelos francos, sueltos y con buen drenaje, para evitar pudriciones. El cultivo del melón es muy parecido al de la sandía, por no decir que es prácticamente igual. Ocupa bastante espacio. Las ramas se hacen hasta entre 2 y 3 metros y hasta 4 metros de longitud. Entonces hay que darles un espacio, un terreno que tengan bastante espacio. En este caso, yo aquí, con la rotación de los cultivos que hago, esto va a ser la tierra de las patatas del año que viene. Así es que vamos a poner el vallo de los melones aquí, para que tiren por aquí y ya avancen hasta allí. Estos son los ajos, que los arrancaremos dentro de apenas 20 días o un mes, y ya todos tendrán todo el sitio para desarrollarse. Después ya pondremos una capa de paja por encima para que no salgan malas hierbas, y al mismo tiempo sirve de fertilizante para la tierra. Lo primero, vamos a dar unas pasadas de motoazada, después haremos el caballón a la inversa para poner el plástico negro. Después ya, una vez que lo tengamos colocado, pues a plantar. Semillero. El semillero lo suelo hacer al inicio de la primavera. Voy a poner 2 plantas en cada pie. Pero en estos momentos prefiero las variedades injertadas, así que para pocas plantas las compro en un vivero, las trasplanto a macetas y las guardo en el invernadero hasta el momento de la plantación definitiva, que será a mediados de la primavera. La plantación la suelo hacer bajo plástico negro. Esto ya lo he explicado varias veces. No es necesario cambiar el plástico todos los años. Este ya es el tercer año que lo reciclo y está perfectamente en condiciones. Tiene las ventajas de una menor evaporación, impedir las malas hierbas y aumentar la temperatura del suelo, entre otras cosas. Suelo colocar las plantas a 1 metro o 1,2 metros de distancia. Como ya tenemos los plantines algo desarrollados, voy a mostrar una operación que vamos a hacer antes de plantar, y que es la poda. Aquí os dejaré un enlace en el que se explica detalladamente, pero vamos, en síntesis es muy fácil. El fruto se encuentra en las flores femeninas
Entonces, para estimular la producción de flores femeninas, vamos a cortar la guía a partir de la quinta hoja. Esta sería la primera, lo que pasa que falta porque se la han comido los caracoles, pero bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya tenemos un brote que está brotando, entonces ya cortamos sin miedo por allí. ¿Qué pasa ahora? Pues que va a haber dos guías secundarias, 2 ramas secundarias, donde la producción de flores femeninas se va a ver estimulada. Para evitar que los frutos toquen la tierra, suele hacer un empajado después de la plantación. Esta paja nos servirá después para suavizar la tierra. Riego. Durante el crecimiento, la planta del melón necesita bastante agua. El mejor método sea quizá el del goteo o cinta, pero yo por comodidad he utilizado el riego a manta y podéis ver a través de las fotos y vídeos que el resultado ha sido buenísimo. Uno de los frutos, en este caso de sandía, dio un peso de 17 kilos 800 gramos y la mayoría de los melones ha estado entre los 2 a los 4 kilos. Como plagas, las más significativas son la mosca blanca, la araña roja y alguna oruga. Como enfermedades, aparte del oidio, el mildiu, el fusarium y algún virus, está también el golpe de sol. Esto lo he evitado con alguna fumigación con tierra de diatomeas para proteger las hojas y los frutos. También protegiendo los frutos de las insolaciones, tapándolos con cajas de plástico. Ahora tengo que decir que lo único que he fumigado en este cultivo ha sido con la tierra de diatomeas. El rajado del fruto se produce por un exceso de riego o por mantener el fruto demasiado tiempo en la planta. El piel de sapo, que es la variedad de este trabajo, se recolecta cuando comienza a amarillear, acude bastante al peso y apoyando el pulgar en el culo del melón, este blandea ligeramente. Si está demasiado blando, el fruto estará ya pasado. Este ya está maduro. Aquí. El ciclo completo desde su plantación suele ser de alrededor de los 3 meses. El piel de sapo. Bueno, pues vamos a ver qué tal sale nuestro primer melón. A ver, aquí tenemos suerte y sale bien. Le hemos tocado el culo y está bastante blando. Impresionante. Ha salido en su punto, jugoso y de maravilla. Y esto es todo, amigos. Espero y deseo que este trabajo os pueda servir de ayuda. Y ya sabéis, si no estáis suscritos podéis hacerlo. Y no olvidéis de tocar la campanilla, porque así cuando subamos un nuevo vídeo recibiréis un aviso. Hasta la próxima, amigos.